Amado Señor y Padre, gracias. Gracias porque un día como este, un hombre tuvo el valor de poner su vida en riesgo para dar a conocer la verdad de tu palabra. No sé qué tan valientes somos hoy nosotros para dar a conocer tu palabra. Lo que sabemos es que el mundo no la conoce. El mundo no tiene la menor idea de lo que tu palabra dice, y cuando se enteran de algo, la rechazan, no la aceptan, se burlan de ella. Pero nosotros hoy tenemos el enorme privilegio de haber sido convencidos por tu Espíritu Santo, de saber que esta es tu palabra y que a través de ella somos transformados. Por eso hoy te pedimos que nos hables y nos bendigas con tu palabra, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Lucas 6, 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿y aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bien, lo que aconteció un día de reposo. La ley de Moisés, en los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice que hay que guardar el sábado, que el Señor reposó de su obra 6 días, trabajó 6 días y reposó en el séptimo día, es el día de descanso. Y el Señor puso como mandamiento el día de reposo. Sabemos que Jesús dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por lo tanto, es bueno decir que Jesús no está quebrantando el día de reposo con lo que está haciendo acá. Más bien es decir que los fariseos habían agregado condiciones al día de reposo, exageradas, cosas que Moisés no había ordenado. Era tan exagerado, por ejemplo, que no se le permitía a las mujeres mirarse en el espejo el día de reposo, porque si veían una cana, se iban a ver tentadas a arrancarla. Y eso es trabajo. Que no se podía mover una silla, porque al mover una silla se corría el riesgo de hacer unos rasguños en la tierra, y eso sería como arar, y estaba prohibido arar la tierra, entonces no se podía mover una silla. Que si usted lanzaba un objeto con la mano derecha, lo tenía que coger con la misma mano, porque si lo cogía con la izquierda, había quebrantado el día de reposo. Tiene una buena cantidad de cosas que estos religiosos habían hecho del día de reposo y lo habían exagerado al extremo en que, por ejemplo, vieron mal que Jesús sanara a un hombre que tenía una mano seca, una mano que seguramente tenía estaba atrofiada,
no la podía mover. Ellos al ver ese milagro no se sorprendieron del poder de Jesús. ¿Quién de nosotros viendo una mano doblada, torcida, y luego que se estira y que se puede mover, no nos asombraríamos y glorificaríamos a Dios? Pero era tanta la religiosidad de estos hombres que no vieron el milagro, sino que dijeron, ¿y este por qué hace eso en un día de reposo? Así era de exagerado la religiosidad de los fariseos. Entonces, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Cualquiera puede decir, ladrones, ¿cómo así que los discípulos de Jesús se estaban metiendo? Si usted se mete hoy en día a un campo de naranjas y empieza a coger naranjas, ¿qué le pasa? Una vez yo viví en una isla que es Providencia, mi papá y mamá se fueron a Providencia y nos llevaron a probar suerte, no nos fue bien y aguantábamos hasta hambre, y un día nos metimos a un campo de unos mangos y nos sacaron a bala, una escopeta, un viejito, nos disparó. Yo tenía 12 años. Pero saben, esto que Jesús está haciendo aquí es permitido por la ley. La ley de Moisés, así como hablaba del día de reposo, también permitía que alguien con hambre entrara al campo de alguien y comiera lo que pudiera comer, pero eso sí, no podía llevar una bolsa para echar, solamente lo que podía comer. Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo, es decir, no la vas a cosechar, no te vas a aprovechar, no vas a entrar con un machete y a salir con una carga, no. El pueblo de Israel era un pueblo misericordioso, es decir, la ley buscaba la misericordia, y que si alguien había con hambre, podía comer, y nadie le podía decir que no. La ley de Moisés permitía eso. Entonces Jesús no está haciendo nada indebido. Lo que están viviendo es correcto. Pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Entonces los fariseos dicen, están trabajando. ¿Por qué? Porque el trigo se cosecha, el trigo se tritura y el trigo se ventea sí, es un aventador lo que hay, una cosita que lanzan el trigo hacia arriba y el aire se lleva las cascarillas. Ellos estaban haciéndolo así, cosecharon, restregaron o quitaron la cascarita, la dejaron caer y se la comieron. Ahí mismo le cayeron los fariseos por haber hecho eso, porque en un día de reposo no se podía hacer. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y Jesús, que todo el tiempo se la pasaba enfrentándolos, confrontándolos, aquí les dice, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Qué tenía David en ese momento? Hambre. Y resulta que David estaba huyendo de Saúl, el rey Saúl. ¿Por qué David huía de Saúl? Porque Saúl sabía que el próximo rey era David y lo quería matar por eso. Entonces lo persiguió para matarlo. Y a David le tocó huir 14 años, esconderse de Saúl, esconderse de un rey que usó 3,000 hombres, los mejores hombres que tenía el ejército de Israel para buscar, era el bloque de búsqueda contra David. Usted sabe lo que es que uno lo persigan 3,000 guerreros durante 14 años, usted sin poderse asomar por su casa, usted sin poder dar papaya, porque... Y en una de esas, David tiene que entrar al tabernáculo, va a donde un sacerdote le dice, ¿usted qué tiene de comer? Tenemos hambre.
los muchachos que vienen conmigo y yo, estamos que nos morimos de hambre. Resulta que en el tabernáculo hay una mesa que es la mesa de los panes y se preparan todos los días 12 panes. Se coloca el pan calientico, fresquito en la mañana y el pan del día anterior se retira y lo comen los sacerdotes. Solamente lo pueden comer los sacerdotes. Pero frente a este momento de hambre de David, el sacerdote le dice: hermano, no tengo nada que darle aquí, solamente tengo los panes, pero son sagrados, sin embargo yo se los voy a dar. Y se los dio y comieron y no pasó nada. Para Dios no estuvo mal que se hubiera transgredido la norma de que los sacerdotes eran los únicos que podían comer el pan. ¿Por qué? Ya vamos para allá. Porque Dios permite ciertas cosas que de repente en un inicio ha prohibido. Entonces, Jesús les dice: ustedes que no han leído que David tuvo hambre, versículo 4, de cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, y aquí los ofendió más: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiso decirles Jesús que quien había hecho la ley era su Padre y que él era hijo de Dios, y que si el que hizo la ley la hizo de esa manera, él como hijo de Dios y como Dios mismo tenía dominio y control sobre el día de reposo. Imagínense, primero le caen por haber transgredido el día de reposo, y ahora por creerse el Señor del día de reposo. Estos hombres no soportaban, ardían de una envidia, de una ira, de un enojo, y lo único que pasaba era que Jesús solamente los hacía quedar mal y quedar mal y quedar mal. Ellos, antes de Jesús, eran el orgullo en Israel. Todo el mundo tenía que ver con ellos, con su santidad, con la forma en que guardaban la ley. Pero después de que llega Jesús, quedaron por el piso, y cada vez que intentaban estar por encima de Cristo, Jesús les decía ciertas cosas y los humillaba. Y ellos no soportaban eso. No soportaban encontrar que la sabiduría del Señor era superior a la de ellos. Y estaban buscando la forma de matarlo. Bien, antes de continuar, yo quiero que miremos algo en torno a la razón por la cual David pudo comerse esos panes sagrados, y la razón por la cual el Señor hizo cosas en día de reposo que a ojos de los fariseos no era permitido. Acompáñeme a 3 textos y las vamos a mirar en el siguiente orden: Miqueas 6:8, Mateo 23:23 y Santiago 2, del 14 al 17. Miqueas 6:8. Dice el Señor: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué te pide Jehová de ti? Solamente, iglesia, 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No dice amar la justicia, dice que hay que hacer justicia. ¿Qué tienes que hacer tú como hijo de Dios? Hacer justicia, no amarla. Es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cumplirían los fariseos estas 3 cosas? ¿Estarían los fariseos haciendo justicia, amando misericordia y humillándose ante su Dios? Pues es lo que Dios pide del hombre, y es la búsqueda de los fariseos: agradar a Dios, hacer lo que ellos consideran que Dios espera de ellos. Ahora acompáñenme a ver qué es lo que dice Mateo 23:23. ¿Qué les dijo Jesús a estos hombres en torno a estas 3 cositas? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse.
Mateo 23:23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Mire que no les dice que lo más importante era guardar el día de reposo, no. Jesús les dice: ustedes dejaron lo más importante de la ley. ¿Qué cosas? La justicia, la misericordia y la fe. Cuando una persona cree en el Señor, se está humillando, porque está reconociendo que necesita de un Salvador, que Él no se puede justificar a sí mismo. Allí usa su fe. Alguien que no se humilla no puede tener fe. Para que podamos tener fe en Jesús, tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que reconocerle como Señor y Salvador. Justicia, misericordia y fe. Y ahora, para que me entiendan hacia dónde es que quiero llevarlos, Santiago 2, 14 al 17. Me ha pasado que pues he preparado la prédica con tiempo y trato de anotar los textos bíblicos para no perder tiempo buscando en la Biblia, porque me enredo fácil. Pero pasó que yo traía como una forma de predicación esta noche, un énfasis, y el Señor me lo cambió a última hora. Entonces por eso estoy aquí volteando con esto. Ay. Bien, Santiago, bueno, no lo encontré. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Oiga, recuerden las tres palabritas, estamos estudiando: justicia, misericordia y fe. Hacer justicia, amar misericordia, humillarse, tener fe, ¿cierto? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahí es en donde entendemos el hacer justicia. Estas obras, cuando hay fe, se hacen ciertas obras, obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia? Si usted le pregunta al gobierno cuáles son las obras de justicia, ellos dirán: erradicar los cultivos de coca, atacar los frentes guerrilleros, capturar a todos los malandros, ¿sí o no? Condenar a los que se han robado las platas y tal, meterlo a la cárcel. Esa es la justicia humana. Pero la justicia de Dios a veces no es igual. Y la justicia de la que nos habla el Señor tiene que ver con lo que vamos a mirar aquí. ¿Qué es hacer justicia? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Sigamos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué tenía David? Hambre. David tenía hambre. ¿Qué hizo el sacerdote? Había una ley que no se podía comer los panes alguien que no fuera sacerdote. Pero por encima de esa ley hay algo que Dios ama más. ¿Qué es? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse. Por eso David pudo comer esos panes y no le pasó nada. Porque hay cosas que para Dios son más importantes. Hay cosas que tú y yo como cristianos no podemos dejar de hacer. Si queremos ser verdaderos cristianos,
Esto debe estar en nuestras vidas. Jesús entró a un campo ajeno, se comió el cultivo de alguien que pagó por eso, y no pasó nada, porque Jesús sabía que eso era justicia, saciar el hambre de alguien que padece una necesidad, vestir a alguien que no tiene ropa. Ahí vamos viendo en qué es hacer justicia. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, o en una frase nuestra, ay, Dios lo bendiga. ¿Qué hubo, hermano? ¿Usted qué? No, bien, no, me toca irme a pie, es que no tengo plata para el pasaje. Ah, qué vaina, bueno, no, Dios lo bendiga, nos vemos, que Dios lo bendiga. Y despachamos al hermano con un Dios lo bendiga. Y alguno de vosotros le dice, Dios lo bendiga, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Estos fariseos no amaban la misericordia, no hacían justicia, porque si no hubieran juzgado a Jesús y a sus discípulos comiéndose ese trigo, tenían hambre. Lo juzgaron religiosamente, porque era día de reposo. Pero hombre, ¿el estómago qué? ¿El hambre qué? Hay cosas que para Dios son justicia, pero nosotros por religiosos no les paramos bolas. ¿Hasta dónde es importante que uno como cristiano se ocupe del mercado de otro, de la ropita de otro? ¿Hasta dónde? Terminemos de leer. Y alguno de vosotros le dice, espere, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ese texto habla de hacer justicia, de amar misericordia y de tener una verdadera fe. ¿Qué hemos hecho como iglesia? ¿Qué hemos tratado? Quiero contarles que nosotros en la semana tenemos un comedor, ¿sí?, al cual vienen hermanos de la iglesia y participan de la mesa a la hora del almuerzo. Antes lo teníamos en las noches, ahora solo lo tenemos en el día. Todos los días hay almuercito en esta casa. ¿Para quiénes? Para los hermanos. Hay personas que traen gente que no son hermanos, no son miembros de la iglesia. ¿La iglesia debe cubrir la necesidad de estas personas que no son miembros de la iglesia? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro, eso es hacer justicia, eso es amar misericordia. Pero quiero decirles y explicarles que para eso necesitamos generar un mecanismo. ¿Por qué no compartir la misma mesa con ellos? Porque en este lugar, a la hora del almuerzo, hay niñas pequeñitas, hay mujeres, hay una gran cantidad de personas que se sienten seguras porque están en su casa. Y cuando alguien ajeno, extraño llega, ponemos en riesgo la vida de las niñas, la seguridad de las personas. Por eso el almuercito aquí se da para los hermanos que se congregan, que son miembros de la iglesia. Pero queremos que el Señor nos permita ayudar a personas de otra forma, en otro ámbito, en otro espacio, que no sea el mismo porque no van. Yo sé que usted le puede ayudar a alguien en la calle, pero usted no se lo va a llevar a su casa a almorzar con usted cuando usted no sabe quién es, qué mañas tiene y detrás de qué cosas está. A las iglesias va mucha gente y mucha gente con muy malas intenciones. Y nosotros cuidamos la casa del Señor. Solamente almuerzan los que son hermanos.
La otra vez permitíamos entrar gente de toda clase y se nos volvió un gran problema. Se nos volvió muy complicado. Problemas, se nos robaban computadores, celulares, compartían religiones extrañas, doctrinas, hubo peleas, conflicto entre los hermanos. Eso no sirvió de nada, eso no dio fruto. Hay personas que se me arriman y me dicen, pastor, pero entonces la iglesia tiene que ayudar. Yo le digo, sí, está bien, pero yo les quiero lanzar a ustedes una propuesta, porque yo entiendo que el Señor espera que nosotros cumplamos hacer justicia, amar misericordia y tener fe o humillarnos. Lo que yo quiero pedirles es, dice la palabra que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Y también, creo que fue hace 8 días que hablamos del ayuno, si fue hace 8 o 15, que leíamos en Isaías 58 en qué consistía el verdadero ayuno. Y hay un versículo allí que dice, más bien vamos a él, Isaías 58. A mí me pasa lo mismo que me está pasando aquí con la Biblia, me pasa cuando estoy manejando. Yo no puedo hacer 2 cosas a la vez. Entonces, si yo tengo en mi mente lo que voy a decir y a la vez tengo que buscar en la Biblia, me enredo. Soy demasiado hombre. Solo puedo hacer una cosa a la vez. Y me toca estar muy concentrado porque también me embolato. Los que me han manejado, los que han ido conmigo en el carro saben que me tienen que decir, meta por acá, cuidado, ¿verdad? Porque yo me pongo a hablar y llegamos, ni siquiera sabemos a dónde llegamos, ya llegamos. Isaías 58. Una vez, para que usted analice y calcule el despiste, la capacidad de despiste mía, puse una cacerola, le puse mantequilla, cogí el huevo, quebré el huevo, cogí y eché el huevo en la basura y puse a fritar las cáscaras. Hasta allá llega la bobada mía. A mí me toca estar muy concentrado. Yo me despisto muy fácil. Bueno, Isaías 58, dice el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Lo recuerdan que hablamos que los fariseos ayunaban 2 veces por semana? Religiosos y tal. Y Jesús dijo, no. Y Dios dice aquí, no. Ese no es el ayuno que a mí me gusta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Eso es hacer justicia. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mire lo que pasa cuando se actúa de esa manera. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Que partas tu pan con el hambriento. ¿Dice o no así? ¿Cómo se imagina usted eso? Dígame si no es que usted tiene un pan de 500 y ¿qué hace? Le da la mitad a la otra persona y usted se come la otra mitad. Resulta que hace años aquí en esta casa teníamos algo que se llamaba la canasta del amor. Y nos enseñaron que cuando uno se venía de la casa para la iglesia, cogía la Biblia, la libreta, el lapicero, pero iba a la cocina y miraba qué iba a traer para la canasta del amor.
una libra de arroz, una bolsita de leche, 3 kilos de carne. Como por decir. Y teníamos en la entrada una canasta. Y se llenaba la canasta todos los domingos. Había un mercadito ahí para alguien. En Armenia, cuando hubo el terremoto, la Iglesia de los Estados Unidos envió unas ayudas, unos mercados, y mientras esas ayudas estuvieron en la iglesia, oiga, la iglesia llena. Eso, había avivamiento. Cuando cesó la ayuda de los Estados Unidos, ve, tan raro, no volvieron los hermanos. ¿Qué le habrá pasado? Sí, sabemos que muchas personas se van a acercar por el mercado, pero nosotros no somos bobos del todo. La idea es, si ustedes me ayudan en esto, pues ya la iglesia está haciendo su parte. La iglesia comparte de los ingresos, de sus diezmos, comparte con la misma iglesia el alimento. Pero es necesario que ustedes también hagan su parte, hagan justicia, porque eso es salir de ser religioso. Usted ya no va a traer una librita de arroz para ganarse el cielo, usted ya lo tiene, amén. Usted ya es salvo, ya. O sea, no lo haga porque si lo hace pensando así, usted es un religioso. Buscando el favor de Dios, no, usted ya tiene el favor de Dios. Usted ya ha sido bendecido por Dios. Pero usted va a pensar en alguien al que le hace falta esa librita de arroz, porque a usted lo mueve el hacer justicia y el amar misericordia. Porque esa es la misericordia, lo que no tenían estos fariseos, que se fijaban en la ley y pasaron por alto la justicia y la misericordia. A veces nos enfocamos en tantas cosas y nos olvidamos de hacer justicia, amar misericordia. ¿Y qué dice el Señor? Que eso es lo que Él quiere de nosotros, que hagamos justicia. Ahora, no es la única forma en que usted hace justicia. Cuando usted trae una librita de arroz, ¿no? Es apenas una manera. Pero miren, la Biblia dice que el orden en el que se deben hacer las cosas en la iglesia es: primero las viudas y los huérfanos, luego los hermanos en la fe, que no son viudas y huérfanos, y al final los que no conocen del Señor. Así funciona. Entonces, usted va a traer para la canasta del amor y se lo va a entregar a la hermana Eliber, la hermana en la cocina. No vamos a poner afuera la canasta porque en ese tiempo éramos una iglesia más pequeñita y la teníamos a la vista. Ahora estamos muy lejos. Usted va a ir y le va a decir a la hermana Eliber, esto es para la canasta del amor. Ella va a reunir ese mercado. Y al interior, las noemíceses sobre todo, porque es con las noemíceses que nos han llegado la información de que, ay, es que hay una hermanita que no tiene, ay, es que el hijo de una hermanita no sé qué, ay, es que, ¿sí o no? Nos está llegando esa información y a veces la iglesia en sus diezmos y ofrendas no tiene cómo cubrirlo, pero qué bueno que a través de los grupos de Noemí, de Moisés, se enteren de la necesidad de alguien, pues la Biblia habla acerca de eso. Si alguno ve a su hermano tener necesidad y se hace el loco, ¿qué? La embarra ante los ojos del Señor. Ve a su hermano pasar necesidad y es movido a misericordia y actúa en justicia. Así que nosotros vamos a tener esos mercaditos. Tampoco vamos a publicarlo aquí, porque hay gente que le da pena, ¿sí? Que lo boleteen, que no tenía para el mercado. Simplemente nos enteraremos de quién necesita y le haremos llegar. De repente ahí puede venir unos tenis Nike, puede venir unos blue jeans americanino, diesel. Puede venir un reloj, un Rolex, puede venir cualquier bobada de esas. Pero nos vamos a enterar quién lo necesita, ¿sí o no? Y se lo vamos a hacer llegar a nombre de la iglesia.
Si es alguien de afuera que no se congrega aquí, vamos a enviar una comitiva que se lo va a llevar a su casa. La idea no es que vengan acá. La idea es ir allá, darles el mercadito, llevarles el evangelio, orar por ellos y dejarlos así. Porque si les decimos que la iglesia, que esto y que lo otro, van a buscar la mano de Dios, pero no a Dios. Necesitamos tener la entrada al corazón de ellos a través de esta obra, pero para evangelizarlos. Y ya el Señor hará la obra en ellos. Pero es como queremos actuar. ¿Para qué? Para conservar nuestro comedor aquí tranquilo. Que cualquier persona pueda estar tranquila. Que las mamás de las niñas dejan a la niña y se van, sepan que todo bien. Quedaron como en la casa. ¿Sí o no? Y eso tiene que seguir siendo así. Si el día de mañana el Señor nos da un local donde podemos servir almuerzos, es diferente, porque está afuera de la iglesia y porque los que van a ir a almorzar y no más. Es diferente. Y qué bueno poder llegar a eso, a tener un albergue y a poder servir a la gente de esa manera. Eso lo pide Dios. Qué bueno proyectarnos a eso. Qué bueno que lleguemos a administrar tantos mercados que podamos llevarlo a muchos lugares de esta ciudad. Dios lo puede hacer. Cuando Él ve el corazón de la gente, cuando Él ve justicia, cuando Él ve amor, Él puede bendecir. Dios tiene en su mano mucho que darnos, mucho que dar, pero Él mira y dice, ¿y yo por qué canal uso? Un canal que sea fiel, un canal que yo sepa que lo que entregue va a llegar a su destino. Si nosotros somos una iglesia así, yo sé que el Señor va a poner en nuestras manos recursos, muchos, para bendecir el reino del Señor, no para engrandecer el nombre de la iglesia, sino para engrandecer el nombre del Señor, para cumplir con lo que Él nos está pidiendo aquí, hacer justicia, amar misericordia, tener fe. Entonces, ¿le caminamos al asunto? ¿Usted ya sabe cuál es la visión? ¿Se imagina que el día de mañana lleguen camionados de mercado a esta casa? Y que tengamos una lista y diga, bueno, esto va para el Solferino, esto va para no sé dónde, esto va para no sé qué, esto va. Y llevar, y que sea la iglesia de Dios la que Dios use para bendecir esta ciudad. Porque entendemos que hay que bendecirla con la palabra del Señor, pero estamos viendo también que Dios pide esto. Dios pide que hagamos, que amemos, que hagamos justicia, que amemos misericordia. Así que los invito para que a partir del próximo domingo usted vaya a salir de su casa y se acuerde, ay, ¿verdad que tengo 3 kilos de carne, hombre, que voy a llevar para la iglesia? Va y los coge y los trae. Tranquilo que aquí hay nevera, no se preocupe. Aquí hay donde tener ese marrano. Lo que usted traiga, no hay problema. Y qué bendición que entre nosotros crezca el amor, el compartir, el tener todas las cosas en común, el hacer justicia, amar misericordia, tener fe. Esa es, cuando la Biblia se animó a dar un concepto de qué es religión, Santiago dice, y esta es la verdadera religión, que se cuide de los huérfanos y de las viudas. Mire cómo lo define la Biblia. Pero no a la manera de los fariseos o a la manera de aquellos que se quieren justificar por obras. Usted debe saber que usted ya fue justificado por la sangre de Cristo. Usted no tiene que traer un mercado para ganarse nada de Dios. Lo que lo debe mover a usted es el amor, el hacer misericordia, que eso esté en su corazón. Amén. Y yo sé que para nosotros como iglesia se abrirán las ventanas de las que habla Isaías 58. Entonces, dice el Señor allí, ¿no? Entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo,
el dedo amenazador y el labrar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Cuántos quieren esa bendición para sus vidas? Amén. Entonces los invito a partir el pan con el hambriento. Pongámonos de pie. Si usted se entera de una familia que no tiene mercadito, usted que pertenece a un grupo, a Noemí, a Ruth, a Moisés, hable con el líder del grupo y el líder del grupo nos trae el dato. Amén. Así va a funcionar. Es en los grupos. ¿Por qué en los grupos? Porque es que los grupos están hechos para que compartamos. Para eso son los grupos, para enterarme de la necesidad de mi hermano. Y no para enterarme y dejarlo ir como dice Santiago, ¡ay, Dios me lo bendiga! Sino que si yo me entero de la necesidad de alguien de mi grupo, ¿qué debe hacer el grupo? Miremos cómo lo vamos a ayudar, miremos cómo lo podemos bendecir. Vamos a orar por ti, vamos a estar contigo, pero vamos a ayudarte. ¿Sí o no? Esa es la idea de los grupos. También. Entonces a través del grupo nos va a llegar la información a nosotros, sea de alguien de la iglesia o sea de alguien de afuera. Ya el Señor nos mostrará cómo, en qué orden, cómo prioridad, qué prioridades tener, en fin. Pero vamos a iniciar y vamos a creerle al Señor que Él va a depositar en nuestras manos mucha bendición para ayudar a mucha gente. No para quedarnos nosotros, dice Proverbios, hay quien retiene más de lo que es justo y viene a pobreza, creo que dice así. No podemos retener solo para nosotros. Hay cosas que Dios nos da para que tiene nombre propio. Cosas que llegan a nuestra mano y uno dice, esto no es para mí. Esto ya sé para quién es. Dios te lo da a ti para que tú se lo entregues al que ya tú sabes, al que ya tú sabes. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque queremos ser una iglesia que hace misericordia, que hace justicia, que ama la misericordia, que tiene fe. Permítenos, Señor, crecer en el amor los unos por los otros, apartarnos de la religiosidad y convencernos de que sí hay cosas que hay que hacer, sí hay obras, pero que no son motivadas por la justificación, sino que son motivadas por el amor. Danos amor, Señor, para interesarnos por la necesidad de los demás. Cuando alguien esté enfermo, visitarlo. Cuando alguien tenga una necesidad, podérsela ayudar a suplir. Cuando alguien tenga hambre, saciarlo. Cuando tenga frío, poderle dar un cobijo, ayuda. Hoy entendemos por tu palabra, Señor, que es importante para ti esto. Y hoy nos disponemos y nos ponemos de acuerdo, Señor, para que juntos suplamos la necesidad de otros. Permite, Señor, que seamos sabios a la hora de administrar los recursos que tú vas a poner en nuestras manos. Permite que esos recursos lleguen a las manos correctas y que con esos recursos no solamente calmemos el hambre física, sino que los usemos para salvar, Señor, para saciar el hambre espiritual de las personas. Tu palabra dice que debemos hacer uso de las riquezas injustas para hacer tesoros en el cielo. Tu palabra dice que son más astutos los de afuera en el uso de esas riquezas para ganar favores de otros. Y nosotros tenemos que ser astutos porque queremos ganarnos a la gente para Cristo. Y si a través de una obra de justicia podemos llegar a una familia, podemos llevar un mensaje, Señor, permítenos hacer uso de esos recursos también. Permítenos tener amor para con la gente. Y yo oro, Padre, para que guardes esta casa de gente que quizás vaya a buscar la mano de Dios y no al Dios que salva, que perdona. Danos esa sabiduría, Señor, para que esto que estamos planeando dé fruto de vida eterna. No queremos enviar gente al infierno con el estómago lleno, Señor. Queremos enviar gente al cielo. Y si para eso podemos usar de lo que nos has dado, Señor,
Permite que lo hagamos así en el nombre de Jesús. Gracias te damos esta noche, Señor. Amén y amén.